La paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Por favor, abrimos la bendita y muy preciosa palabra en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 14. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, y de su Santo Espíritu. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Padre, te damos gracias, Señor, un día más nos reunimos en tu nombre, Señor, en pos de ti, en pos de tu Espíritu y en pos de tu palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, Maestro, trae entendimiento a nuestras vidas, Señor. Glorifica tu palabra y ayúdanos a que tu palabra sea glorificada en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, precioso Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios. Estamos hoy en la enseñanza 24 de la armadura de Dios, y esta es la cuarta parte del escudo de la fe. Es muy importante, hermanos, cuando nos dice en este verso, sobre todo, ¿no? O sea, son 7 armas que nos entrega el Señor, y nos dice el apóstol que esta arma es primordial, tiene la preeminencia esta arma, y vamos a seguir viendo por qué. En la misma, el mismo versículo 16, pero en la versión Dios habla hoy, mire cómo dice: que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. O sea que sin fe no hay forma de defender nuestra vida en contra de las acechanzas que vienen de afuera y en contra de las acechanzas que vienen de adentro, de nuestra concupiscencia, del hombre viejo. Entonces, que su fe sea el escudo. Y eso es lo que dice el apóstol en la versión Reina Valera 60, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Entonces, todos los dardos, todas las tentaciones, todas las situaciones que se nos presentan, solamente se pueden apagar con este escudo. Y este escudo, como ya lo hemos visto, sirve para apagar todos los dardos. No hay uno solo que no se pueda apagar con el escudo de la fe. Y vimos de que la fe se da ajustando nuestras expectativas, lo que nosotros esperamos, a las promesas de Dios. Nos toca ajustarnos a la palabra. Se da esperando confiadamente de que el Dios Todopoderoso no tuerce sus promesas, no miente. Entonces, muy importante, respecto a que el Señor, a que debemos esperar pacientemente en el Señor, dice el Salmo 41, pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Entonces, ya vimos nosotros la experiencia de Abraham, cómo Abraham
tenía esa esperanza e inmediatamente se le levantaba algo contra su esperanza. Por eso dice esperanza contra esperanza. Pasaban los años, el más anciano se miraba, ya había visto su imposibilidad, la imposibilidad de su esposa, esperanza contra esperanza, pero se mantuvo firme y dice que siempre glorificó a Dios. Entonces no se trata de esperar, se trata de esperar glorificando a Dios. Yo ahorita, mientras la hermanita oraba sobre que el Señor nos haga libres para poder adorarlo con esa libertad, yo inmediatamente mi mente se me fue hacia atrás cuando estudiábamos nosotros el modelo bíblico, el modelo de Dios, y ver qué importante que usted y yo nos ubiquemos en la palabra, porque Dios es un Dios de orden. Lo que les voy a decir es algo muy profundo, pero está en la palabra y ya lo hemos estudiado. Solamente les voy a traer a memoria. La adoración, la alabanza, es un arma de guerra. Imaginen que nosotros estamos caídos y de pronto el Señor nos ayuda a alabarlo, inmediatamente recobramos fuerzas. Ya como que nos alineamos con el Señor. Entonces mire, es un arma tremenda la alabanza, la adoración. Pero hay que ubicarnos en el orden de Dios. Acuérdese que la alabanza usa el mismo vehículo de ascendencia a Dios que la oración. El vehículo es el incienso. El incienso, dice que el incienso suba como olor grato delante del Señor. Eso hablan los judíos de que cuando se encendía el incienso, a kilómetros el pueblo podía oler el incienso que salía del templo, ese olor grato, que era único, que Dios les dijo que lo hicieran y que no prepararan otro. O sea, era de Dios, era un olor especial. Y a través de ese incienso es que sube nuestra oración, y a través de ese incienso es que sube nuestra alabanza a Dios. Pero en el orden de Dios, cuando dice el salmista que entremos por sus atrios con alabanzas y acción de gracias, atrios es que hay que entrar. La alabanza, la adoración, la oración se da en el lugar santo. Y para entrar al lugar santo, para que sea olor grato, había que entrar en un orden especial. O sea, si nosotros miramos el modelo de Dios, a como nosotros cantamos a veces, cantamos desanimados o con situaciones o con pecado, con problemas, estamos totalmente deshonrando el orden de Dios. No estamos teniendo en cuenta que Dios es un Dios de orden, de que esa alabanza, de que esa adoración no va a subir. Así digamos que huele grato, así digamos que yo estoy de pronto con mis sentimientos hasta llorando, no. ¿Por qué? Porque para estar en lugar santo, primero se tuvo que dedicar ese templo al Señor, y tuvo que haber un orden para que el Señor se mudara a ese templo, y a partir de ahí comenzara a fluir su orden. Entonces mire que para poder entrar al lugar santo había que entrar al atrio. En el atrio hay muerte, hay sacrificio, o sea, está el sacrificio de nuestra vida, está nuestra entrega al Señor, hay un lavamiento, ahí nos lavamos para poder entrar entonces ahora sí, y nos vestimos de justicia para poder entrar así al lugar donde está la lámpara, la menorá, que no es otro que Cristo. Cristo es el que alumbra el templo, Cristo es la menorá de Dios, Cristo además es la palabra. Entonces, y ahora sí, entonces con ese alimento de los panes venir y entonces presentar el incienso, y que suba nuestra oración y nuestra adoración en un orden para que sea escuchado por Dios. Entonces, mire qué importante, y muchas otras cosas, pero quería mencionar esto para que usted y yo logremos que el Señor nos ayude a aterrizar de que Dios es un Dios de orden, de que no se trata de venir a cantar aquí y cantar, no. Hay una situación, nosotros dice la palabra que nosotros somos sacerdotes de Dios y de Cristo. Entonces nosotros vivimos en un orden, así como le dijo Josafat al pueblo en Segunda de Crónicas, creo que es 36:11 o algo así. Dice: no os engañéis, porque el Señor os ha escogido, mire, os ha escogido para que seáis sus sacerdotes, para que le queméis incienso
Entonces, el Señor nos escogió a nosotros somos escogidos, nosotros no somos una gente como hace años que íbamos íbamos a la iglesia de nuestros padres a no entender nada y a seguir sin entender nada. Nosotros somos escogidos de Dios y somos llenos del Espíritu Santo, y como llenos del Espíritu Santo, Dios no recibe nada que Él no nos haya dado primero. Eso lo vamos a seguir demostrando a través de la enseñanza del Shabbat o del sábado, que no es ningún sábado, sino que es simplemente el séptimo día. Entonces, y a ver lo que dice la palabra, hay cosas muy profundas ahí. Entonces, mire que es un Dios de orden. Para alabar a Dios hay que entrar en un orden de Dios para no violar el modelo, porque ese es el modelo eterno de Dios. Entonces, mire qué importante esto, hermano. Y por supuesto que la palabra nos hace libres. Cuando el Señor nos entregó un cheque en blanco, hermanos. Es que si ustedes y yo somos hijos de Dios, tenemos un cheque en blanco, dice la Biblia. Eso, lo vamos a ver más adelante, pero dice la Biblia que nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. ¿Para qué esas bendiciones por allá si usted y yo estamos aquí? Esas bendiciones espirituales están al acceso de nosotros aquí en la tierra. Las bendiciones están, nosotros tenemos que bajarlas. ¿Bajarlas cómo? Todo está en la palabra, es en la palabra y es en el orden de Dios que nosotros podemos recibir esas bendiciones y vivir esa bendición, y que sea un gozo, una alegría, hermano, cuando usted y yo alabemos al Señor, cuando obedezcamos al Señor. No es por obedecer un mandamiento, sino que automáticamente nos lleva, fluye. Por eso es que mire que en el modelo del Señor, el Señor le dice a Ezequiel cogió un metro y mide 1000 yardas, y entonces midió y nada, dice, métete hasta que yo tome control de tu vida. Eso es lo que Dios quiere, y eso es lo que Dios quiere con nosotros, el Señor tomar control de nuestra vida. Cuando Él toma control, todo, como dice Hebreos 13:21, que es el Señor produciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él. Entonces mire que ya no es usted y yo haciendo fuerzas o cosas para obedecer, no, eso fluye porque el Señor lo produce. Entonces, qué importante es nosotros alabar al Señor entendiendo ese modelo. Dios no viola su modelo, es eterno. Es muy importante, hermanos, muy importante. Entonces, nos dice aquí el salmista: pacientemente esperé en el Señor y se inclinó a mí. Entonces, mire, Él responde en nuestra oración, Él responde en nuestra alabanza. La alabanza y la adoración de nosotros sube como olor grato. ¿Por qué? Y entonces Él inclina su oído. La oración de Salomón era: Señor, que desde este lugar donde te estamos orando, que tus ojos y tus oídos estén atentos a la oración de tu siervo. ¿Y cómo están atentos? Cuando estamos en el orden de Dios. Y oyó mi clamor. Oyó. Y Dios no oye por oír. Si Dios lo oyó, Él responde. El Salmo 27:13 dice sobre lo mismo, sobre esas partes de la fe. Hubiera yo desmayado si no creyese, mire, que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, no en el cielo, en la tierra de los vivientes. Usted y yo comenzamos a experimentar esa bondad de Dios cuando el Señor hace esa obra regeneradora, justificadora, regeneradora, renovadora, santificadora en nuestra vida, que cada día vamos creciendo. Pero todas esas cargas se caen, hermano. Esas cargas de tener que cumplir cosas, todo eso se cae. O sea, hay un fluir de Dios en la vida del que lo permite. Ojo, que el Señor nos entregó un cheque en blanco. Es una realidad. Tenemos acceso a las bendiciones de Dios. Tenemos acceso a las promesas de Dios. Pero necesitamos estar ubicados. Por eso es que el Señor nos ubica a nosotros. Cuando dice que somos santos, cuando en 1 de Pedro 2:9 dice que somos un linaje escogido, nos está ubicando, un linaje diferente al resto. Nos está diciendo escogido. Al decir en el Nuevo Testamento que nosotros somos esos sacerdotes y que somos santos,
Sed santos como vuestro Dios es santo, nos está ubicando en un lugar, o sea, apartado de lo demás. Es algo para Dios. Entonces, muy importante, hermanos, que todo eso depende de nuestra fe. Todo fluye a través de la fe. Sin la fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué significa? Que si Dios no está agradado, ¿qué respuesta va a haber? Si oyeres hoy mi voz. Entonces, qué importante es que nosotros crezcamos en entender la palabra, no en tanto en saber mucha palabra, sino en entenderla, para poder vivirla con gozo. El Señor lo produce, Él lo prometió. Entonces, y sobre esto mismo, de que alineemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestras expectativas, nuestras esperanzas a las promesas de Dios, el Señor, y que esperemos pacientemente en Él, esperemos en Él, porque Dios no miente. Dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ojo, lo ha dicho y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. O sea, ¿a qué me compararéis y a qué me haréis semejante? Yo no soy mentiroso. No soy hijo de Adán. No soy hombre. Dios es inmutable, no cambia. Sus promesas no cambian. Nosotros somos los que hacemos de que esas promesas se cumplan. Con nuestra actitud, con nuestra vida hacia el Señor. Hermano, nos toca a nosotros someternos. La Biblia dice, por allá, someteos pues a Dios. Resistir al diablo, todo lo que tiene que ver con concupiscencia, y huirá. Entonces, mire qué importante, Dios no miente, Dios cumple todo lo que nos promete. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Creerle, aplicar el escudo de la fe. La fe es de esas 7 armas de Dios. La fe, no para Dios, para nosotros es la más grande de todas las otras. Más grande que la verdad, más grande que el Evangelio de la paz, más grande que, hermano, que las otras 6 armas, más grande que para nosotros. Porque sin esa, la verdad se hace mentira, se hace vana. A pesar de que Dios dijo, hágase, y se hizo todo, nosotros cogemos esa verdad y la tiramos al piso. ¿Cuántas cosas nosotros creemos y las vivimos, hermano? Y cuando viene la palabra, la desechamos, la tiramos al piso con nuestra vida, con nuestra actitud, en fin. Entonces, nos toca a nosotros ponernos el escudo de la fe. Y ponernos el escudo de la fe no es otra cosa que ir y comparar nuestras situaciones con la palabra de Dios. ¿Qué tiene Dios para esta situación? Y para cada situación hay muchos versos en la palabra. Hay que creerle a Dios y no hay que hacer vana su palabra. Entonces nos toca a nosotros creerle a Dios. Nos toca a nosotros no hacer vana su palabra. Nos toca a nosotros descansar en que si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Nos toca a nosotros. Y el Señor nos muestra muchos ejemplos. Nos toca a nosotros alinear nuestra mente y nuestro corazón con la palabra y las promesas de Dios. ¿Cómo? Abriendo la palabra. ¿Cómo fue que el Señor lo hizo? Cuando fue tentado, abrió la palabra. Siempre el Señor abrió la palabra. Y con la palabra es que se caen todos los... Mire el tamaño, ya lo hemos visto, de los dardos del enemigo hacia el Señor. Eran tamaños de un tamaño infinito. Porque donde el Señor simplemente aplique su autoridad, inmediatamente se cae la redención. Él se humilló, dice, no que se humilló, sino hasta lo sumo, hasta la muerte. Lo sumo. O sea, no existía su voluntad, sino para hacer la voluntad perfecta de Dios. Entonces, es importante que nosotros entendamos que una vez que usted y yo, por la misericordia de Dios, el Señor nos encontró.
nos encontró no tiene que ver con nosotros. Nuestro destino, hermano, es ser atacados siempre. Siempre. Eso hasta que nos muramos, ese es nuestro destino. El mundo no es atacado porque el mundo es del maligno, que va a ser atacado. Antes lo ven a usted, cuando usted y yo le vamos a compartir, lo ven como un ataque. ¿Por qué? Por las tinieblas que en ellos hay. Entonces nuestro destino es ser atacados. Eso no lo podemos obviar, sacarlo, dejarlo como sí. No, es que hay que no darle lugar al enemigo, no darle lugar a nuestra concupiscencia, no darle lugar a lo que contradice la verdad de Dios. No podemos hacerlo. Nuestro destino, hermano, y es ese, ser atacados, y nuestra responsabilidad es permanecer firmes. Eso fue lo que él le dijo a Josué. Y eso es lo que nos dice aquí 3 o 4 veces en Efesios. Firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vestidos, hermanos, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y, por supuesto, necesitamos colocarnos el escudo de la fe. Y ya vimos la coraza de justicia. Eso tiene que ser una verdad absoluta en nuestra mente, o sea, algo que tiene que ser parte de nuestro ser, de todo nuestro ser. Ahí, porque esa es nuestra responsabilidad, estar firmes. Y no estar en el piso, hermano, a toda hora. No, firmes. Esa debe ser la constante de nuestra vida, hermano, diario. Dice la Biblia, para que el enemigo no tome ventaja. Y para eso, la Biblia nos dice que debemos contender por la fe que una vez nos fue dada. Hay varios tipos de fe. La Biblia menciona 3 tipos de fe, eso lo vamos a ver después. Pero debemos nosotros siempre contender, y la fe que nos fue dada es la fe. Acuérdense que la Biblia habla de la fe de Cristo. De la fe de Cristo. La fe de Cristo fue la que lo llevó a la cruz. La fe de Cristo fue la que lo llevó a menguar todo instante, a morir cada día, a hacer la perfecta voluntad de Dios. La fe, Él permaneció en fe siempre. Esa fue la fe que nos fue dada. Así como la justicia, Él nos fue dada, impartida. No la fe de nosotros, otra cosa. Entonces, muy importante que necesitamos entender la palabra, porque en todas partes enseña, o en muchas partes enseña como si fuera lo mismo todo. Nada que ver, hermanos. O sea, gloria a Dios, que el Señor nos dé entendimiento. Entonces debemos contender. ¿Y con qué? Con la palabra. ¿Con qué contendió? ¿Cuál fue la espada que le sacó el Señor al enemigo? La espada que sale de su boca, la palabra. Y esa es la que nos toca sacar a nosotros en toda circunstancia, siempre. Como dice en 2 Corintios 10, las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, nosotros no usamos la lógica del mundo, armas carnales, la lógica. ¿Qué dice la lógica? No usamos razonamientos ni argumentos. Ante eso hay que derribarlo, tanto la lógica como los razonamientos, como los argumentos, hay que derribarlos con la palabra. Lo dice el mismo capítulo 10 de 2 Corintios, del 3 en adelante. Entonces nosotros no usamos eso, nosotros usamos la palabra de Dios. Por eso nos dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podrán apagar todos. Pero muy importante que en este versículo, porque uno estudiando se da cuenta de algunas traducciones y también interpretaciones que dicen, además de las otras armas, tomad el escudo de la fe. Nada que ver. O como parte de las armas, tomen el escudo de la fe. No, eso no es lo que dice, ni es el contexto. Es que sobre todas las demás armas que Dios nos ha entregado, tiene que estar por encima de todo el escudo de la fe.
Esa es la más grande gracia que Dios ha derramado sobre la humanidad, en la fe. Quita la fe, ¿qué queda? La verdad de Dios, ¿para qué sirve sin la fe? La justicia de Dios, ¿para qué sirve sin la fe? La palabra de Dios, ¿para qué sirve sin la fe? Entonces, la más grande gracia de Dios, y de esa dependen las otras para nuestra vida. Es muy importante entender eso. De pronto para gente es la primera vez que escuchan esto en su vida, pero es la verdad, es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice ese verso y eso es lo que sabemos. Sin fe, mire que somos nosotros sin fe. Desde la perspectiva de la fe, es que todas las demás gracias las podemos disfrutar. Podemos disfrutar de la verdad de Dios, de la justicia de Cristo, de cada una de las promesas de Dios y de cada una de las gracias de Dios las podemos disfrutar a partir de la fe. Sin la fe, imposible. Imposible. Tanto la revelación, la justicia, la salvación, la paz, la verdad, las podemos recibir a partir de la fe. Sin la fe no hay nada. No hay revelación, no hay nada. No es que hay gente que lo único que tiene es carreta. Carreta bíblica, pura carreta. Pero vaya, mire sus vidas, no hay poder. ¿Por qué no hay poder? Porque no hay luz, no hay fe. No hay. Hay fe en lo que ellos creen y en lo que ellos determinan, pero no en sujetarnos y someternos a la verdad de Dios. Entonces, según esto, la verdad de Dios, o sea, la fe, el escudo de la fe, tiene la preeminencia sobre todo. Primero que todo. Sin esa no funciona nada. Y entender el objeto de nuestra fe es y debe ser Dios. Porque muchas veces nosotros el objeto de nuestra fe, hasta el final del año, mucha gente escribe todo lo que va a hacer, todo lo que se propone este año. El objeto de nuestra fe es Dios. Es sujetarnos a Dios, es obedecer a Dios, es agradar a Dios. Primer mandamiento. ¿Cómo vamos a ir al segundo, tercero y cuarto sin el primero? Sobre todas las cosas, Dios. Ese debe ser el objeto de nuestra fe. Y Dios significa su palabra. Y Dios significa sus promesas, sus metas para nosotros, sus propósitos, sus planes para nosotros. Eso es Dios. Entonces, el objeto debe ser Dios y su palabra. Y para eso necesitamos el escudo de la fe para no hacer vana la palabra de Dios. Y entendiendo que a través, mire, desde el mismo Génesis, siempre Dios se presenta como un escudo para el pueblo de Dios, siempre. Entonces, cuando estamos hablando de que nos tomemos el escudo de la fe, tomar a Cristo. Él es Dios. A través de todo, mire lo que dice, miremos el Salmo 3:3. Y muy importante que el Señor nos ayude a entender la palabra, hermanos. Y ore por mí para estar compartiendo la palabra acá, que la comparta con gozo, con alegría, porque a veces me doy cuenta que comparto la palabra como, pareciera como un gruñón, como, ay, no quiero más eso. Con alegría, hermano, con gozo, en libertad, para que la gente la pueda recibir, porque hay gente que no lo recibe bien. Entonces, mire lo que dice, qué hermoso. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Entonces, cuando se habla de ese escudo, es el Señor, Él es la palabra, Él son las promesas, Él son los propósitos, Él son los planes de bien y de bendición para nuestra vida. Él. Entonces, el escudo de la fe, hermanos, a través de toda la palabra está ahí. Entonces, sin el escudo de la fe, ni su gracia, ni su amor, ni su paz, ni su poder redentor, ni su poder salvífico, hermano, ni el gozo para nuestra vida funcionará. Sin el escudo de la fe, pura religión. No queda sino la religión. Muy importante. Porque la Biblia dice que para el que cree,
Ahí está todo lo que Dios ha prometido es posible. No que es posible viajar a la luna, no sé con qué, no. Es en el contexto del Señor. Todo lo que Él ha prometido es posible. Entonces, pero sin fe, todo es imposible. Lo contrario, no. Aún todo el poder de Dios es imposible para nosotros. Entonces, muy importante que pensemos. Si usted y yo pensamos en nuestra vida antes de la fe, antes de ese escudo, antes del Señor, hermano, antes de Cristo, ¿cuál era nuestra vida? Sin poder. Cada año, o mucha gente, el psicólogo con la esposa, terminan ahí prometiéndose en cosas que no van a cumplir. Van donde el pastor, terminan, sí, besitos ahí, y no van a cumplir. No van a cumplir porque necesitamos un poder que no es de este mundo, para poder honrar a Dios en el hogar, con los hijos, con nuestros enemigos, con todo, un poder sobrenatural. Y eso solo está con ese escudo de la fe, para ir a lo que el Señor ha prometido. Porque cuando nosotros decimos que yo amo a Dios, primer mandamiento, el Señor viene y cambia las cosas o las vuelve más grandes y dice, primer mandamiento, Dios, y ahí mismo, prójimo, la esposa, los hijos y todo el mundo. Entonces, muy importante, nuestra vida sin esa fe, sin ese escudo, ojo, antes de Cristo y aún con Cristo, nuestra vida sin el escudo de la fe viene a ser lo mismo, sin poder. Y eso lo podemos ver en casi toda la iglesia. ¿Por qué? Ahí estuvo uno. ¿Por qué? Porque no había esa fe para recurrir a la palabra, para creer en las promesas de Dios, para hacer sí y amén las promesas de Dios para nuestra vida. Entonces, pero, con el Señor y con ese escudo, hermano, nuestra vida con Cristo ya, full poder. Podemos lo que antes no podíamos, lo que antes era imposible. Antes imposible, las mujeres y las atracciones del mundo, imposible. Yo en la iglesia, imposible. Y en la iglesia, sí, imposible. ¿Por qué? Porque es que necesitamos, hermanos, esa fe maravillosa que da el Señor y a la que nos lleva el creer y hacer nuestra esa fe del Señor y esa justicia de Cristo. Al hacerla nuestra, apropiarla, honrarla, hermano, mantener presente la omnipresencia de Dios en nuestras vidas. Que uno está aquí en el internet y de pronto se le aparece una imagen de cualquier cosa, mantener presente eso vuela de inmediato. Pero si no, la acariciamos. Como mirar a la muchacha y seguir mirando, etcétera, etcétera. Tantas cosas que a veces están al alcance y que el hombre viejo las trae a la memoria, las trae a los ojos, las trae a la mente. Concupiscencia. Eso es lo que es, hermano. Entonces, poder, esa armadura nos da poder no solamente contra todo el enemigo, contra toda nuestra concupiscencia y con las formas que tiene el enemigo de trabajar, sino que nos da poder, hermano, para eso que el Señor ya derramó, ese fruto del Espíritu, ese amor hacia Dios, amor hacia la esposa. Hermanos, perdón, obedecer la palabra de Dios, poder para vivir a Cristo. Hermano, no poder para congregarnos, cualquiera se congrega. Hay algunos que duermen mientras se congregan, otros no duermen, pero están con la mente en otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué están con la mente en otro lado? Porque su vida no es transformada. Si nosotros tenemos la mente ahí, como dice el Señor, si oyeres hoy mi voz, no está diciendo que la oigamos, que la escuchemos, que la hagamos nuestra, que pongamos nuestros 5 sentidos a lo que Dios está hablando a través de su palabra. Entonces, ¿por qué no hay cambio? Hermano, porque no estamos atentos a la palabra de Dios. Entonces, poder para vivir a Cristo, no poder solamente para congregarnos, cualquiera se congrega. El diablo es el primero que se congrega. El diablo tiene más fe que muchos. Y dice la Biblia que inclusive tiembla. ¿Y qué pasa? Nada. Que muchos creyentes no tiemblan. Entonces, poder para decirle no al pecado, hermano, eso es un poder. Al mundo, al yo y a las acechanzas de las tinieblas. Poder. Hermanos, todo eso viene. ¿Por qué?
Porque mucha gente lo único que ha hecho es una confesión de fe. O sea, de boca, como dice el Señor en su palabra, el fruto lo dice. No pueden vivir a Cristo. No pueden amar verdaderamente, no pueden perdonarse verdaderamente, no pueden restaurar verdaderamente, sino que siempre están con el pasado, el pasado, el pasado. No hay poder. Necesitamos ese poder que viene del Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué no hay poder? Porque sin fe es imposible usar el poder de Dios. Él lo dice, es imposible. Entonces, cuando yo estudiaba en secular, estaba muy de moda el marxismo, leninismo, y yo estudiaba mucho eso. Y hay algo que escribió Carlos Marx, que es una realidad. La religión es el opio del pueblo. Mire, ese hombre es profeta. No hay nada más verdadero. Vaya usted, vea en iglesias gente sometida al brazo de carne que está al frente. Sometida completamente, pero no sujetos, sumisos y sujetos a la palabra, sino al brazo. Y eso, hermano, por toda parte. Es cuando usted y yo nos sujetamos a la palabra de Dios. Esa palabra nos da autoridad, hermano, para que haya poder en nuestra vida. Si no, mire, simplemente siguiendo hombres y siguiendo doctrinas de hombres y siguiendo concilios. Pero su vida está peor que cuando comenzaron. ¿Por qué? Porque llevan años escuchando la palabra de Dios, y si oyeres hoy mi voz, no endurezca, han endurecido el corazón porque no hay transformación. Una carrera, usted va y en 5 años sale transformado. Y le da vida, perspectivas a su vida, a su hogar, a su familia y a mucha gente que va a ser bendecida a través de su carrera. Y en la religión, al contrario, son de maldición para su propia familia. El opio del pueblo es la religión. Y esto está lleno, hermano. Que mejor dicho, hay que buscar con lupa. Tiene toda la razón Carlos Marx. Era un judío, pero tenía toda la razón. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que se hace normalmente? Me congrego, canto, de pronto danzo, digo amén a todo sin entender a qué estoy diciendo amén y lo que significa. Y el próximo domingo vengo y digo lo mismo. Dígame que no, hermanos. ¿A que no? Entonces su vida, usted está viviendo a Cristo en su hogar, en su trabajo, con su esposa, en su hogar, en todo. Es lo contrario, porque la palabra es viva, es eficaz, es espíritu y es vida. Tiene todo el poder de Dios, más aún Dios es la palabra. Y si esa palabra no tiene ese poder en nuestra vida, entonces llevamos años perdiendo el tiempo, pisoteando la verdad de Dios. Es una realidad, hermanos, es una realidad. Cero crecimiento en el Señor, en su palabra, y como tal, como dice la Biblia, en su poder. Erráis ignorando las Escrituras. Y al ignorar las Escrituras, el poder de Dios, no hay poder. Es bíblico. Mateo 22, 29, es bíblico. Entonces, porque fe no es creer en Dios, fe es creerle a Dios. Fe es hacer nuestras las promesas, la palabra y los propósitos y las metas de Dios para nuestra vida. El Señor nos hizo ministros competentes, Él se fue y ahora nos entregó a nosotros, a cada uno, a representarlo a Él, pero con una vida que no es la vida de Cristo. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Miren, mientras más hablamos, más vemos el contexto de la palabra para que haya poder, pero no hay poder, hermano, si no le creemos a Dios. ¿Por qué? Fe es poner por obra la palabra. Eso es lo que es fe. Que haya fruto, poner por obra la palabra. Entonces, vienen situaciones, ataques a nuestras vidas, el escudo de la fe. ¿Cómo hago yo para poner el escudo de la fe? Diablito o diablita. O pagadiario. O tentaciones de todo tipo. Yo soy cristiano. O la cruz. No sirve.
Necesitamos que sacarle la palabra. La palabra está escrito. Dios ha prometido. Yo soy hijo de Dios. Estoy sentado en lugares celestiales con Cristo. Hermanos. Entonces, la palabra. Y ahí mismo viene el poder, porque Dios ha prometido. Porque su palabra es viva y es eficaz. Pero si yo declaro la palabra, pero no la creo, no estoy en los atrios del Señor, declarando esa palabra en los atrios del Señor. Ya hay un proceso. Pues no pasa nada. No pasa nada. Por eso el Señor les decía: ay, Señor, ¿y por qué esto no se somete a nada? Porque ustedes están desubicados. Estar ubicado, hermano, para que haya poder, hermano, poder, pero el poder, o sea, para mí, gloria a Dios, las veces que el Señor use a hermanos en este planeta Tierra y los use en sanidad y en diferentes ministerios, qué bendición tan grande. Para mí el poder más grande, benditas las bendiciones del Señor, el poder más grande es el que viene a usted y a mí para poder honrar a Dios, para poder amar a Dios, para poder agradar a Dios, para poder obedecer a Dios, para caminar en las Escrituras. Hay una versión la versión Reina Valera dice que el que dice que está en el Señor debe andar como él anduvo. Y hay una versión hebrea que dice: el que dice que está en el Señor debe vivir como él vivió. Es así. ¿Y quién hace eso? ¿Usted o yo? La mucha lectura, no, eso lo hace el Señor. Pero a usted y a mí nos toca darle lugar a la palabra. Y comienza la palabra a tener poder, pero si no le damos lugar, hermano, imposible. La fe sin fruto está muerta. Sin la fe no opera la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Porque, que la gracia de Dios se opera, sí. La gracia de Dios es el poder, el empoderamiento que Dios nos da a través de su palabra. La gracia viene con todo el poder. Por eso comienza diciendo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí está la gracia de Dios. Todo lo que Él derrama para que usted y yo lo podamos agradar. La gracia de Dios está ahí. O sea que es derramado de arriba todo. Todo viene de arriba. Todo. A nosotros nos toca simplemente creerle a Dios y hacer sí y amén lo que el Señor ha prometido. O sea, no hacer vana la palabra. Sin fe. Si la fe, hermano, está muerta, no hay fruto. Sino el escudo, para eso el escudo de la fe. Mire lo que dice el Salmo 5:12. Mire el contexto, porque hay que mirar el contexto de lo que vamos a leer. Y el contexto está al justo, no a cualquiera, al justo, no al que se congrega, al justo. Justo es aquel que le ha sido imputada la justicia de Dios, es aquel que le ha derramado esa fe de Dios. Justo es aquel que Dios lo ha empoderado para obedecer la palabra de Dios. Justo es aquel que vive en santidad para el Señor, porque el Señor lo empodera para vivir esa santidad. Ese es el justo. Entonces dice: porque tú, oh Señor, bendecirás al justo. Ahí está el contexto. Como un escudo lo rodearás de tu favor. ¿Sí ve? ¿Y dónde está todo eso? En la palabra. En la palabra. Pero si el que se llama justo no obedece la palabra, viene y se congrega y es lo mismo, le sucede lo mismo que cuando comenzó a congregarse hace 7 años o 20 años. No le pasa nada, no hay transformación, no hay vida nueva, no hay renovación, no hay regeneración, no hay santificación. Entonces, ¿qué hay, hermano? ¿Ve? Al justo, muy importante, al justo. Dios es escudo al justo. Justo es aquel que está ubicado en los atrios del Señor. Por eso, cuando usted y yo somos llamados templo de Dios, usted y yo somos los atrios del Señor. Y ahí está el Señor reinando, y ahí está la omnipresencia de Dios. Entonces, si la omnipresencia de Dios está, usted y yo somos conscientes de eso, vamos, nos empodera para honrar a Dios. Nos da vergüenza. Hermano, a veces voy con mi esposa en el carro y hay gente tan loca que le atraviesan a uno, hermano, y a uno le da ay, Señor, perdóname, Señor. Ahí mismo viene la omnipresencia de Dios. Ay, Señor, perdóname porque ya pequé. Entonces,
Mantener conciencia de la presencia del Señor, hermano, nos empodera, eso nos empodera, hermanos. Mire lo que dice el Salmo 84:11. Oiga, hermanos, estoy pensando a ver si la enseñanza que comenzamos sobre el Shabbat o el séptimo día, la tengo muy completa y son varias horas, no sé, son 4, 5, 6, 7, 8, 10 horas. Vamos a decir, escogemos un día en semana, la que se llama Semana Santa, en abril, algo así, para ver si le damos a esas horas, de pronto reunidos aquí, vamos a ver si la comparto los primeros días de la semana, vamos a ver. Pero hermano, usted va a entender cosas ahí tan profundas, tan maravillosas, hermano, que lo que usted y yo hemos entendido, mire, hemos entendido muchas cosas aquí, no es nada, no es nada. Y todo está en la palabra, todo, verso por verso. Yo me aterro de las cosas que el Señor está trayendo luz. Salmo 84:11. Porque sol, luz, y escudo es el Señor nuestro Dios. Es Yahweh el Señor. Gracia y gloria dará el Señor. Él, escudo, el escudo de la fe, es el Señor. Mire el verso 11, la parte B. No quitará el bien. ¿A quiénes? A los que andan en integridad. ¿Sí ve? Contexto. Dios es escudo al justo, al íntegro, aquel que anda sujeto a su presencia, a su palabra, que honra sus promesas, que no pisotea sus propósitos. Entonces, contexto, muy importante, hermanos. Dice el Salmo 91:4. Qué preciosa es la palabra de Dios, hermano. Mire, escudo y adarga. Adarga es protección. Es su verdad. Mire, escudo de la fe. La palabra, por eso hay que recurrir a la palabra. O sea, cuando viene una tentación sobre nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Recurrir a está escrito, ir a la palabra, porque la palabra es escudo y es protección. El contexto. Entonces, fe es creerle a Dios. Si Dios dice algo y yo le creo, ¿qué tengo que hacer? Obedecer. ¿Sí o no? Obedecer. Hermano, si yo digo que le creo a Dios y el Señor habla algo en su palabra y yo lo escucho, mire, nosotros nos congregamos, hermano, y cuántas veces yo escuchaba la palabra, no entendía ni pito, por eso no cambiaba. Pero no se congrega pues hablando mal de Cristo. ¿Por qué? Porque a pesar de que hablaba bien de Cristo en la calle, vaya, pregúntele a la esposa. Vaya, mano. Entonces, creerle a Dios es agradar a Dios, es honrar a Dios, es obedecer la palabra de Dios, es que nuestra vida Dios nos da un escudo, hermano. Dios le da un escudo a su pueblo para cualquier dardo, o sea, para todos los dardos de fuego del maligno. Acuérdense que ya nosotros no hemos tentado ni por demonio, ni por diablo, ni por nada de eso. Ya lo estudiamos hace 2 semanas y la anterior. Lo dice textualmente la Biblia. Nosotros somos tentados solamente en 2 formas. Una, la más grande, nuestra concupiscencia, que es donde viene todo. Y la otra, como dice Efesios 2:2, a través del príncipe de la potestad del aire, el cual opera en los hijos de desobediencia. Y por eso ahí donde están los gobernadores, la hueste, los principados, operando también en esos rangos presidenciales y ahí para abajo. En nosotros Dios nos dice que no permitirá que seamos tentados más de lo que nuestra carne pueda resistir. O sea que la tentación viene de la carne, no más, sea de afuera o sea de esta propia. Entonces, qué importante, hermanos. Entonces, ¿cuál es la fe que es descrita como un escudo? Que hay varios tipos de fe. Hermano, hoy hemos creído a muchos sustitutos de la fe. Hay muchos sustitutos. Menciónele a alguien de que por ahí viene tal persona, tal predicador o evangelista, hermano, y que una persona, hermano, su ministerio es milagros, para que vea las multitudes. Y le garantizo que si él dice, no, me voy a quedar en Medellín, la mayoría de la iglesia se mueve para allá. ¿Por qué? Porque están
buscando los sustitutos de la fe verdadera. ¿Por qué usted cree que la gente va a lugares donde les hablen al oído? Porque están buscando sustitutos a la fe verdadera, la fe que es de escudo, que es sujetar todas nuestras necesidades, todas nuestras cosas a la palabra de Dios. Allá van a escuchar a ver qué les dan para el futuro. Adivinanzas. Y como tienen espíritu de adivinación, les adivinan todo. Entonces, hay muchos sustitutos de la fe verdadera, hermanos. La fe verdadera. Porque, hermanos, entendamos, fe es más que una decisión o un compromiso. Fe no es comprometernos con Dios, hermano, ni es tomar una decisión. Eso no es fe. Es más que eso. Es más que una experiencia, hermano, porque hay gente que le gusta las experiencias. Por eso hay gente que le gusta van a lugares, hermano, que lo estén ministrando, para poder temblar, para poder caerse y para poder que les dé risa y otras cosas. Todo eso vino con el pentecostalismo, que cogió y torció la fe verdadera y llevó a la gente a la religión mentirosa. Eso es una realidad. Yo estuve ahí, de ahí me sacó el Señor. Entonces, la fe verdadera es más que una experiencia, más que experiencias, hermano, temblores y danzas y cosas. Más que eso. Y es más que repetir 10 palabras. Y siempre repiten las mismas 10 palabras porque no se pone ni siquiera a aprender una más para que la gente diga, porque siempre repite lo mismo, en vez de empezar a mezclarlas. Es tonto. Dios es un Dios de orden y no veo orden ahí en ninguna parte. ¿Qué orden hay? Todo el mundo cayendo en uno, aplastando al otro. Si no lo cogen, se quiebra la cabeza. Ah, no, que dice que Dios es un Dios de orden. Si es Dios, tranquilo que va a caer en una almohadita. Así sea de cemento. No. Sustitutos de la fe verdadera. Entonces, por eso le digo, el escudo de la fe es más que un plan de salvación que le presentamos a la gente de aquí. Lea. ¿Está de acuerdo? Sí. Diga. Repita conmigo. Eso no sirve. Mano, eso no funciona. Eso no funciona. O si no, más de uno en esta iglesia y en muchas iglesias pueden decir, eso soy yo. Repetí la oración, pero mi esposa puede decir que yo soy un mentiroso, que soy un iracundo, que tengo mal carácter, que doy mal testimonio, que la maltrato, o viceversa, porque a veces pasa para allá y para acá. Mano, no hay poder. No hay poder. Por eso el apóstol Pablo le dice, yo no vengo con filosofías, hermano, ni argumentos, ni cosas, no, vengo con poder. El poder de Dios que estaba en este varón a través del Espíritu y la palabra que fluía de él. Entonces fe es que más que un plan de salvación. Fe es más que una vinculación a una iglesia. Mire. ¿Por qué dice el Señor? Muchos son los llamados porque la iglesia están llenas. Llenas. Entonces fe es más que una vinculación. Fe trae poder, hermano, sobrenatural a nuestras vidas. Fe es más que conocimiento bíblico. Toda la vida. Porque hay gente que conoce la palabra y se burlan de ella como loco. Entonces, qué tremendo. Por eso Dios se presenta como la fe verdadera. Es el Señor. Es Él. Es el poder de su palabra. Es lo que Él nos imputa a nosotros. Es lo que Él transfiere a nosotros. Ahí está la fe verdadera, que trae poder, que trae humillación, que trae sujeción y sumisión a Dios, a su palabra, a sus propósitos, a sus promesas. Sumisión. Muy importante. El Señor le dijo a Abraham, no temas. Y Abraham estaba con temor todo el tiempo. Y le dice, yo soy tu escudo. Génesis 15:1. Yo soy tu escudo. ¿Ah? Escudo de la fe. La fe verdadera. Es Dios. Es nuestra fe. Tiene que ser guiada a Dios, a Él, a su poder, a su santidad, a su inmutabilidad.
a sus perfecciones, a Él. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremaneramente grande. Entonces, todas las perfecciones de Dios, hermano, su poder, su fidelidad, su inmutabilidad, su misericordia, su verdad, hermano, cubren a sus redimidos. Todo eso nos cubre a nosotros. Por eso él habla de que mantengamos conciencia de su presencia, porque con su presencia y la honramos, hay poder, hay poder. ¿Y cómo nos cubre? Como un escudo. Todo eso es como un escudo, hermano, a través de la fe. A través de la fe. Entonces, mire el poder de la fe en recurrir en cada situación a la palabra, no al psicólogo, a la palabra. Y porque toda la palabra de Dios, como ya lo leímos, que el escudo es tu verdad, toda la palabra de Dios, toda, es nuestro escudo y nuestra defensa, toda la palabra de Dios. Mire lo que dice Proverbios 35. Dice Proverbios 35, toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. O sea, a los que en Él tienen fe. Esperan es a los que creen en Él, a los que le creen a Él. Él es escudo. ¿Y qué representa a Dios? Todas sus perfecciones. ¿Qué perfección está fuera de nuestro favor? Ninguna. Él nos lleva a que seamos como Él, santos. Por eso nos hizo a imagen y semejanza de Él. Hermano, Dios nos reservó mucho. Todo está a favor nuestro. ¿Pero a quién? A los que en Él esperan, los que le creen, los que honran su palabra, los que no hacen mentira su verdad. Muy importante. Sus planes, a los que en Él esperan, en sus planes, en sus promesas, en sus propósitos. Entonces, hermanos, Dios nos da razones como a Abraham para no temer. Una, Él es nuestro escudo. Él es escudo de nosotros. Eso está a través de toda la Biblia. Es escudo porque Él está con nosotros. Por eso hay que mantener conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida, hermano. Usted y yo vamos a pecar porque somos tentados de un momento a otro con algo. Ahí mismo el Espíritu Santo trae conciencia de la presencia. Ahí mismo uno se avergüenza, hermano. Ahí mismo, bueno, nos empodera. El Señor sabe que sin Él nada somos, nada podemos. Separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, el Señor sabe que Él nos ayuda constantemente. Él es nuestra ayuda y nuestro socorro, nuestro refugio. También dice que Él tiene planes, hermano, de paz y de bendición para nosotros. Entonces, son múltiples. Ya, para ir terminando, segunda de Samuel 22:3 dice: mire que esto es muy importante para que nos afiancemos, hermano, que el escudo de la fe es Dios, es Cristo. Él es la palabra, es su palabra. Segunda de Samuel 22:3 dice: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mire, no dice que confíen en el pastor, ni en la congregación, ni en el concilio, ni en doctrinas, en Él. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Qué hermosura. Qué hermosura como fluía el Señor a través de su siervo. Él. Entonces, esto es una constante a través de toda la Biblia. Dios como nuestro escudo. Como nuestro escudo. Porque si no hacemos a Dios nuestro escudo, la palabra nuestro escudo, sus promesas nuestro escudo, sus propósitos nuestro escudo, hermano, entonces todo lo que dice Dios es vano para nosotros. Es una realidad, hermano. Es vano. No hay poder. Entonces es una constante a través de toda la vida. Dios como escudo de los que le creen. Salmo 119, 114.
Mire que aquí lo define claramente. Aquí nos lo muestra y nos lo define claramente, mire. Salmo 119, 114. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he creído. He esperado. Fe. ¿Sí ve? Aquí está la definición de fe. Dios y su palabra. No hacer vana la palabra, no hacer vano a Dios, no hacer vana sus promesas. Entonces la fe que es nuestro escudo, es la fe también que es nuestra justicia. Esa fe nos justifica. En creer en la justificación, que nos ha justificado, que ahí nos ha imputado su justicia. Es su sangre, fe en su sangre, fe en sus promesas, fe en su palabra. Esa es la fe, hermanos. Y dice Juan, primera de Juan 5:4, la parte B. Mire qué hermoso cómo lo define Juan. Primera de Juan 5, capítulo 5, verso 4, la parte B. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Nuestra fe, pero no nuestra fe en cosas, en milagros, no, nuestra fe en el Señor y en su palabra, como lo acabamos de leer. En Él, en que Él no miente, en que lo que ha prometido lo va a cumplir, porque Él es inmutable, Dios no cambia y no es mentiroso como los hombres. Entonces, muy importante, quiero traer esta acotacioncita que es muy importante. La verdadera fe conlleva conocimiento. ¿Cómo va una persona que no conoce la palabra, cómo va a recurrir a la palabra como escudo? No hay forma. Tiene que haber conocimiento de Dios, conocimiento de Cristo, conocimiento de su palabra, conocimiento de sus propósitos, conocimiento de su obra redentora. Conocimiento, hermano, de lo que dice Dios de nosotros, que nosotros somos como la flor del campo que en este momento es y al rato está muerta. Que somos como el polvo que lo lleva el viento. El conocimiento de lo que dice la Biblia. Entonces, la verdadera fe tiene que haber conocimiento. No solamente gente que usted ve, ay hermano, más de un hermano aquí puede ser maestro de muchos que predican por ahí. Y más de un hermano aquí, hermano, le pregunta a mucha gente, hermano, no conocen la palabra. ¿Por qué? Porque se congregan para que los den mantenimiento y para llevar ofrendas y diezmos. A eso no nos llamó el Señor, a congregarnos para eso. Eso es algo que debe producir el Espíritu Santo en la persona. Pero los otros son felices creciendo y creciendo. Aquí nos interesa la verdad de Dios. Con poquitos, con medianos, con muchos, o donde el Señor nos lleve, no importa. Mi vida está puesta en el Señor y en su palabra. Entonces, la fe verdadera conlleva conocimiento. Porque hay muchos que dicen tener fe, pero no conocen, hermano, la palabra de Dios. Que conocer a Cristo. Entonces, y dice la palabra, la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Entonces hay que venir a oír, no simplemente a estar ahí o a dormir. La fe verdadera conlleva compromiso. Una fe que no produce compromiso con Dios es un matrimonio. La Biblia dice que nosotros fuimos comprados a precio. Y por eso dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, o mire, todo lo que yo soy, y en vuestro espíritu, los cuales ya no son tuyos, son de Dios. Compromiso. Conlleva compromiso. La fe verdadera es un trabajo de Dios en el corazón nuestro, a través de la palabra. Dios no trabaja con nosotros a través de sueños, es a través de la palabra, hermanos. No más, a través de la palabra. ¿Por qué? Porque la fe verdadera siempre nos guiará a Cristo. Siempre nos guiará a obedecerlo, a honrarlo, a vivirlo, a exaltarlo, a seguir sus pisadas. La fe verdadera. Si esa fe no la tenemos nosotros, hermano, entonces estamos en una fe mentirosa. Así de sencillo. Estamos en una fe mentirosa. Entonces hay que revisar nuestra vida a la luz del espejo de la palabra. Si verdaderamente la fe que usted y yo tenemos nos está llevando a Cristo, a vivir a Cristo, a seguir las pisadas de Cristo, a honrar la palabra de Cristo.
a vivirlo a Él. Hermano, muy importante. La fe verdadera tiene que producir en nosotros hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia para poder, hermano, ayudar o que seamos esa extensión de Dios para que la gente conozca a Dios. Hambre y sed de justicia, que se riegue, que corra. La fe verdadera, hermano, nos lleva a reposar en Cristo de todas nuestras cargas. La fe verdadera. Los otros siguen reposando un día, pero la fe verdadera nos tiene que llevar a reposar en Cristo. Usted va a ver, hermanos, si Dios nos lo permite, en la enseñanza del Shabbat, como todo esto, van a haber cosas tan profundas y tan maravillosas que yo estoy anonadado, hermano. Qué linda es la verdad de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Dios mío, en este nuevo